Es julio de 1943. Alemania ya no marca el ritmo del conflicto y necesita con urgencia un giro que le permita recuperar terreno antes de que la situación empeore. Toda esa expectativa termina depositada en un único blindado. Para ese momento, el T-34 soviético había dejado en claro que la clave de un buen tanque estaba en su blindaje inclinado, capaz de ofrecer mayor protección sin aumentar demasiado el peso, junto con un cañón poderoso, buena movilidad y una mecánica fiable. El Panzer IV, aunque versátil y probado, ya no podía competir contra él. De allí surge la necesidad de un nuevo vehículo que no solo alcanzara el nivel del T-34, sino que lo superara. El Panther nació como esa apuesta. Un tanque cuyo diseño aspiraba a ser el más avanzado y equilibrado que Alemania produciría durante toda la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sus brillantes virtudes vendrían acompañadas de fallas mecánicas severas y escandalosas, capaces de comprometer su rendimiento en combate. Aún así, nada de esto impediría que se convirtiera en una de las máquinas más peligrosas que el ejército alemán tendría a su disposición. La idea de crear un sucesor para los Panzer III Boykork no era nueva. Ya en 1938 se había planeado un blindado de 20 toneladas. Pero los exitosos inicios de la guerra hicieron que ese proyecto se abandonara, pues ambos modelos parecían suficientes para enfrentar a los rivales de la época. Todo cambió en junio de 1941, cuando los alemanes se toparon por primera vez con el T-34. Su cañón de 76 milímetros podía destruir cualquier tanque alemán inicial, y su blindaje inclinado frontal de 45 milímetros resultó sorprendentemente eficaz. Solo cuando los alemanes vieron la enorme cantidad de T-34 disponibles en el arsenal soviético, comprendieron que tenían un problema real. Para finales de 1941, se ordenó el diseño de un blindado alemán que incorporara el blindaje inclinado. Incluso se sugirió copiar el diseño del T-34, pero la falta de las aleaciones soviéticas y la escasez de motores diésel hicieron inviable esa idea, además del riesgo de ser blanco de fuego amigo por su silueta característica. Se decidió entonces crear un tanque medio alemán que tomara solo los principios del T-34, no su forma exacta. El nuevo tanque debía pesar entre 32 y 35 toneladas y contar con 60 milímetros de protección. Dos compañías desarrollaron prototipos, MAN y Daimler-Benz. Ambos debían albergar la nueva torreta con un cañón largo de 75 milímetros. El modelo de MAN ganó el concurso gracias a su mejor distribución de peso, mayor autonomía prometida y una silueta que no podía confundirse con la soviética. El 15 de mayo de 1942, MAN recibió el contrato para fabricar las primeras versiones del Panzer V Panther. En el acuerdo también se ordenó aumentar el blindaje frontal a 80 milímetros, una decisión que tendría consecuencias graves, pero que buscaba adelantarse a blindados soviéticos más poderosos que pudieran aparecer en un futuro cercano. El propio Hitler quería incluso 100 milímetros, propuesta que más tarde daría origen al Panzer II. Para agosto de 1942, Pireman había completado los prototipos BE-1 y BE-2, eligiéndose este último como base de producción. Las pruebas de noviembre mostraron una combinación excelente: blindaje inclinado y un cañón extraordinario. Era un diseño sobresaliente. Pero no tardaron en surgir los problemas. Al incrementarse el blindaje, el peso había pasado de las 35 a las 44 toneladas, sobrecargando motor, transmisión y suspensión. Aún así, el Panther fue aprobado y entró en producción ese mismo mes. El vehículo medía 3,42 metros de ancho, casi 3 metros de alto y 8,66 metros de largo con el cañón incluido. El glacis frontal tenía 80 milímetros de blindaje a 55 grados, el inferior 60 milímetros a la misma inclinación,
los laterales 40 milímetros a 40 grados y la parte trasera otros 40 milímetros. El chasis inferior combinaba 30 milímetros frontales y 16 milímetros traseros, mientras que la parte superior tenía el mismo grosor. La torreta alcanzaba 100 milímetros en el frontal y en el mantelete. Con 79 proyectiles a bordo, podía perforar 110 milímetros de blindaje inclinado a 30 grados a 900 metros de distancia, usando munición APCBC, llegando a 123 milímetros con munición de núcleo de tungsteno. Era suficiente para destruir cualquier blindado soviético de principios de 1943. El Panther estaba propulsado por un motor Maybach HL210P30 de 12 cilindros y 650 caballos de fuerza, luego reemplazado por uno de 700 caballos de fuerza que daba algo más de soltura. Llevaba un enorme tanque de 723 litros que le otorgaba 250 kilómetros de autonomía en carretera y apenas 100 kilómetros de campo traviesa. Su velocidad máxima superaba ligeramente los 40 kilómetros por hora, aunque no podía sostenerla mucho tiempo. La transmisión PTFAK 7200 de 7 velocidades se convertiría en una de sus mayores dolencias. La tripulación era de 5 hombres: conductor, operador de radio, también encargado de la ametralladora MG-34 con 400-200 municiones, artillero cargador y comandante. Un equipo bien coordinado que debía lidiar con una máquina extraordinaria, pero temperamental. Los primeros 4 modelos de producción en estar listos, de un pedido inicial de 850 unidades designados como Panzers D, rodaron fuera de la línea de producción en enero de 1943. Los cuales se llevaron a pistas de prueba, donde se encontraron con fallos que iban desde lo ligero hasta lo directamente catastrófico. Presentaban fallas de producción como el no poder elevar o bajar el cañón a los ángulos especificados. Las esquinas de la torreta solían trabar la escotilla del operador de radio y del conductor. La bomba de gasolina fallaba con frecuencia. Su motor tenía la tendencia a prenderse en llamas, sus ruedas se rompían luego de alrededor de 100 kilómetros, las velocidades más altas de su caja de cambios presentaban malfunciones y, sobre todo, la propia transmisión se rompía con frecuencia. Todo gracias a cargar con un peso mucho mayor al que se había pensado originalmente. Y en el momento en el que el Panther entró en producción, se estipuló que su rango de operación máximo debía ser de apenas 150 kilómetros, pese a disponer del combustible necesario como para desplazarse hasta 250 kilómetros yendo en carretera, debido a que su transmisión simplemente no podía avanzar más sin antes romperse, o en el mejor de los casos, requerir un intenso mantenimiento. Cosa que se buscó reducir con estrategias tales como no revolucionar el motor más allá de las 2500 revoluciones por minuto. Y pese a todos estos notorios y severos problemas, así como decenas y decenas más que fueron encontrados durante las semanas de prueba, la producción del Panther continuó tal y como se realizaron estos primeros 4 tanques. Pese a que, desde febrero de ese mismo 1943, se había determinado que era necesario realizar severas modificaciones al vehículo, las mismas serían implementadas luego de que se completara el primer pedido de los Panzers. La producción de este vehículo estuvo a cargo de las fábricas de MAN, Daimler-Benz, Henschel y MNH, quienes a pesar de los problemas descritos continuaron con la producción sin cambios, dejando el trabajo de reensamblar los blindados para combatir los problemas con los que salían de fábrica a la planta de Demag, quienes, a pesar de sus intentos por arrestar problemas al blindado, aún presentaban severos inconvenientes a la hora de mantenerse activos. Si bien la había sido planeada para iniciar el 3 de mayo de 1943, gracias a que el peso de la ofensiva recaía totalmente en las divisiones. Panzer se decidió esperar hasta que los nuevos blindados medios estuvieran listos para entrar en combate. Estos fueron mandados a finales de junio, llegando una cantidad de 204.
aunque gracias a sus muy variados y notorios problemas, una cuarta parte de los mismos se perdió antes de entrar en combate. Presentaron fallas críticas nada más desplazarse de su punto de llegada por tren hasta el lugar de inicio de la operación. Pese a todas sus carencias, habiendo 2 meses la operación y contribuyendo con apenas 96 tanques empleados al inicio de la batalla, los Panzers rodaron al combate por primera vez el 5 de julio de 1943. Los escasos nuevos blindados medios fueron divididos en 2 batallones, los 51 y 52 de Panzers, quienes lo hicieron terrible, a falta de una mejor expresión. Pues tras 5 días en acción, apenas 10 Panzers quedaban operativos. De los problemas que sufrieron, 56 de estos blindados fueron dañados por el enemigo, quienes atacaron sus costados considerablemente más vulnerables que el frente. Así como las minas hicieron un excelente trabajo a la hora de reventar el sistema de rodaje de los Panzers alemanes. Por otro lado, el resto de Panzers de los 204 mandados estaban siendo reparados por malfunciones mecánicas, las cuales iban desde la fracturación de las ruedas, fallos en la transmisión, hasta llegar al punto de que su motor se rompía por completo. Esto gracias a que el fallo en las bombas de gasolina propiciaba que el mismo se incendiara en más de una ocasión. Pese a que operacionalmente resultaron en un completo fracaso en su debut, a nivel individual, cuando los Panzer Kunto alcanzaban la línea del frente, demostraron esa efectividad que prometía su cañón. Reportaron bajas de T-34 a distancias de hasta 1 kilómetro, así como demostraron que su robusto blindaje frontal era más que adecuado para el frente más difícil que tuvo lugar en este conflicto. Lograron destruir un total de 267 blindados durante esta batalla, una cifra bastante impresionante, tomando en cuenta los muchísimos inconvenientes que tuvo el blindado durante su bautismo de fuego. Para septiembre de 1944, en un intento desesperado por sostener las contraofensivas soviéticas, los Panthers mandados originalmente fueron empleados en su mayoría, pese a sus problemas mecánicos y la clara necesidad de reparación de la mayoría de los mismos. Por lo que no es de sorprenderse que para este mes apenas había 44 sobrevivientes de los más de 200 mandados hace apenas unos pocos meses. Asimismo, comenzó la producción del Panther AOSFA, que introducía una torreta mejorada la cual hacía gala de 7 periscopios en la escotilla del comandante que permitían una mayor visibilidad, así como algunos cambios menores en el chasis enfocados a mejorar su fiabilidad en el lugar de combate. Salieron de la línea de producción por primera vez también en septiembre y fueron puestos en combate junto con otros 600 Panthers AOSFD que se habían producido durante los meses anteriores. Con el avance en la producción, pronto se equiparon a más unidades con los nuevos blindados medios. Para finales de otoño de 1943, se habían armado 3 nuevos batallones de Panzers, quienes fueron parte de la segunda división SSS Das Reich, que vio lucha en Ucrania. Allí se destacó Ernst Barkmann, quien se hizo acreedor a la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro mientras comandaba un Panther AOSFD, destruyendo varios blindados soviéticos, nuevamente demostrando las capacidades del vehículo, si es que el mismo no fallaba antes de llegar al frente. Entre diciembre de 1943 y marzo de 1944, se logró establecer un ritmo de producción de 270 Panthers por mes, realizados en 4 fábricas diferentes, lo cual representó un aumento considerable en comparación con lo que se había conseguido con el modelo anterior del Panther. Además, cabe resaltar que en este periodo, MAN reemplazó a Henschel en la producción de este vehículo, alcanzando una cifra total de 2.200 Panthers A, concluidos para julio de 1944. Aunque la producción aumentó de forma notable, los problemas de motorización y suspensión del blindado continuaron,
lo que llevó a que durante el invierno de finales de 1943 y principios de 1944, la fábrica de Nürnberg se dedicara casi por completo a reconstruir los motores del Panther, pues los reportes de fallas que terminaban en incendios simplemente no cesaban para principios de ese año. Finalmente, los Panzers comenzaron a sustituir a los ya obsoletos batallones de Panzer III en el frente oriental, los cuales empezaron a regresar al interior de Alemania. Aunque la producción se había estabilizado y cientos de Panzers llegaban mes tras mes a dicho frente, la realidad es que nunca existieron en números suficientes como para reemplazar por completo al Panzer IV. Apenas se contaba con la capacidad de equipar un batallón por regimiento con la cantidad necesaria del nuevo blindado medio dentro de las numerosas divisiones Panzer, obligando al Panther a combatir codo con codo junto al tanque al que originalmente debía sustituir. De manera similar a lo ocurrido con el Tiger, muy pocos Panzers permanecieron operacionales al mismo tiempo si se comparan con los verdaderos protagonistas del conflicto, los Panzer IV y los Stuge, Tere y IV. Para septiembre de 1944, había un total de 728 Panzers en el frente oriental, de los cuales únicamente 522 estaban operativos. Para el momento en que los aliados desembarcaban en las playas de Normandía, los alemanes habían iniciado la producción más numerosa del Panther AUSCF G, que tenía como principal objetivo mejorar el comportamiento interno del blindado, reduciendo considerablemente las fallas que presentaban tanto el motor como la transmisión. Sin embargo, estas mejoras obligaron a modificar la forma del chasis y, sobre todo, la inclinación del blindaje lateral, el cual pasó de 40 grados a 30. Para mantener la efectividad, se engrosó el blindaje hasta los 50 milímetros y con el fin de evitar un aumento excesivo en el peso, se redujo ligeramente el blindaje frontal y el inferior del chasis. Como punto positivo, estas modificaciones permitieron a la tripulación gozar de un mayor espacio en el interior del vehículo. Gracias a las mejoras implementadas tanto en el modelo A como en el G, los Panzers lograron mostrar en múltiples ocasiones su increíble potencial en combate. Durante el inicio de la batalla de Normandía, la división SS Das Reich, que se encontraba en Francia a la espera de ser reabastecida con nuevos Panthers A y G, pues habían perdido buena parte de los modelos D durante los combates en el frente oriental a finales de 1943, no tardó en entrar en acción contra las fuerzas angloamericanas. En estos enfrentamientos destacó de manera excepcional la participación de Ernst Bachmann, quien, al mando de su Panther, destruyó 6 Shermans entre los días 8 y 12 de julio de 1944, retirándose solo cuando fue alcanzado por un cañón antitanque estadounidense, lo que obligó a retroceder para reparar el blindado. Aunque lo que había logrado hasta ese momento ya era impresionante, lo realmente increíble ocurrió el 27 de ese mismo mes. Después de perder contacto con su unidad, el Panther solitario de Bachmann se colocó en un cruce de caminos cerca de la aldea de Le Lory, donde esperó la llegada de una columna de tanques estadounidenses que formaba parte de la Operación Cobra. Cuando comenzó el combate, Bachmann aseguró haber dejado fuera de acción a 9 tanques Sherman. Estos pidieron apoyo aéreo, y aunque los ataques dañaron el Panther de Bachmann, no lograron destruirlo del todo. Aún así, pudo reunirse nuevamente con su división y en los 2 días siguientes, él y su tripulación destruyeron otros 15 blindados enemigos. Curiosamente, lo único que consiguió detener su racha fue que su propio tanque se incendiara, obligándolos a abandonarlo. Poco después, Bachmann recibió un nuevo vehículo, un Panzer G. Otro enfrentamiento destacado ocurrió durante la ofensiva de las Ardenas. Allí, 34 Panzers Aus G avanzaron profundamente dentro de las líneas enemigas.
el 17 de diciembre de 1944, partieron rumbo a Hounsfield, un pueblo que lograron capturar tras sorprender a sus defensores estadounidenses. Luego continuaron hacia un puente en Stavelot, pero debido a lo estrecho de los caminos, un cañón antitanque estadounidense de 57 milímetros logró impactar al Panther que iba al frente, deteniendo momentáneamente el avance alemán y dando tiempo a los defensores para volar el puente. Sin otra opción, las fuerzas alemanas atacaron directamente las posiciones estadounidenses, destruyendo 13 de sus tanques e incluso capturando algunas defensas aliadas. Sin embargo, estaban en clara desventaja numérica y sufrían una grave escasez de municiones y combustible. Finalmente, fueron rodeados y obligados a abandonar sus vehículos. Para la mañana del 23 de diciembre, 21 Panzers intactos, junto con 6 Königstiger, tuvieron que ser dejados atrás. Cabe mencionar que, de haber contado con una línea de suministros adecuada, los Panzers probablemente habrían continuado combatiendo y causando más bajas a sus enemigos. Las mejoras aplicadas al modelo G habían reducido significativamente las fallas mecánicas, y aunque solo unos pocos sobrevivieron hasta nuestros días, el Panzerkommandepanther es considerado un blindado con un diseño extraordinario. Negarlo sería ridículo. Todos los historiadores consultados coinciden en afirmar su enorme potencial, e incluso algunos especulan con la posibilidad de que, de haberse priorizado su producción por encima de los pesados Tiger, la guerra podría haberse prolongado aún más. Sin embargo, ese increíble potencial y su notable tasa de supervivencia en combate quedaron severamente limitados por sus continuas fallas mecánicas, extremadamente numerosas y constantes. Aunque los Panzers recibieron mejoras progresivas y cada variante presentaba menos problemas, estos seguían apareciendo en los reportes de combate sin importar la versión. Por supuesto, la primera variante era mucho más propensa a fallos, pero eso no significa que el modelo G careciera de ellos, pues los incendios en el motor, el agrietamiento de las ruedas y la deficiente transmisión fueron el verdadero talón de Aquiles de un diseño que, por lo demás, era formidable. Existen personas poco serias que hoy en día describen erróneamente al Panther como el primer Main Battle Tank de la historia. Una afirmación exagerada, pues mantenía el rol de blindado medio estándar de su época y nunca se pretendió que cumpliera todas las funciones que debía cubrir un tanque en cualquier frente. Aún así, sí es destacable que su cañón fuese lo suficientemente poderoso como para ser instalado como una alternativa más barata que ofreciera la misma potencia de fuego. Al inicio de su producción, cada Panther costaba alrededor de 117.000 marcos del Reich. Pero lo más relevante es que requería al menos 2.000 horas de trabajo manual, cifra que aumentó con el tiempo debido a su enorme complejidad mecánica. A pesar de que el Panther demostró tener una alta tasa de destrucción de blindados enemigos, producirlo apresuradamente sin corregir errores de diseño resultó mucho más costoso. El Panther ciertamente pudo haber dado más, muchísimo más, si su producción se hubiera retrasado para corregir sus defectos. Por ello, hoy podemos recordarlo como una excelente idea, con un diseño brillante, pero producida a toda prisa y, en general, mal ejecutada. ¿Tú qué opinas del Panther? Hasta aquí el video de hoy. Si este contenido te ha resultado interesante, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios si conocías esta historia. Hasta la próxima.